Muy buenas, queridos estudiantes. Vamos a retomar la sucesión de lecciones de Derecho Internacional Público y en esta jornada vamos a desarrollar un tema muy importante que es el Derecho Internacional Humanitario y corresponde a la unidad 8, ítems 28 y 29. Vamos a entender lo que es el Derecho Internacional Humanitario, su importancia, su alcance, su impacto dentro de la sociedad internacional y vamos a definir y vamos a hacer un abordaje bastante, por lo menos aproximado de lo que es el derecho internacional humanitario. Es una rama de los derechos humanos, pero una rama autónoma, completamente autónoma, con un desarrollo muy amplio desde hace ya casi 100 años. Es, digamos, el derecho humano precursor dentro de la gran rama de los derechos humanos. El derecho internacional humanitario es una disciplina de esta área del derecho que es precursora, una disciplina precursora. ¿Cuál sería el contenido de las lecciones que vamos a desarrollar? Y tiene que ver con la unidad 8 y vamos primero al compendio del ítem 28. De la unidad 8, ítem 28. Entonces, vamos a analizar lo que es el derecho internacional humanitario desde el concepto, su evolución, las convenciones de Ginebra de 1949, sus 4 convenciones. Vamos a estudiar cada una de las convenciones, tiene 4 tratados. Las convenciones de Ginebra tiene a su vez 4 tratados, vamos a hablar de cada uno. Y vamos a hablar sobre el CICR, que es el Comité Internacional de la Cruz Roja Internacional. Vamos a hablar de los fines, principios y propósitos. Vamos por el primer tema, concepto y evolución del derecho internacional humanitario o derecho humanitario internacional. El derecho humanitario internacional es el conjunto de normas internacionales destinadas a ser aplicadas a los conflictos armados. Los conflictos armados son guerras, choques de armas, choque de pueblos, choque de ejércitos. Y las guerras pueden ser nacionales, internas, que son las guerras civiles, o pueden ser guerras internacionales de Estado contra Estados, o bloque de Estados contra bloque de Estados. Entonces, el derecho humanitario internacional es el conjunto de normas internacionales, conjunto de normas y formas internacionales destinadas a ser aplicadas a los conflictos armados, y este conjunto de normas que se destinan su aplicación a los conflictos armados tienden a limitar los medios de combate. Este derecho internacional tiene que ver con los conflictos armados y este derecho internacional limita los medios de combate que los beligerantes pueden emplear y protegen a las personas y a los bienes que pueden ser afectados por las hostilidades. Entonces, el derecho humanitario internacional es un conjunto de normas y formas que se aplican, conjunto de normas y formas internacionales que se aplican a los conflictos armados, limitan los medios, entonces 2 puntos, limitan los medios de combate que los beligerantes pueden usar, protegen a las personas y protegen a los bienes. Principalmente el objetivo del derecho humanitario internacional es la protección a las personas. O sea, el derecho siempre se regula hacia las personas y su principal propósito es proteger a las personas de los conflictos armados, disminuir su sufrimiento, porque la guerra es un fenómeno radical que genera destrucción, muerte y destrucción. Destrucción de vidas humanas, destrucción de infraestructuras, puentes, fábricas,
carreteras, todo lo que está a su alcance, los beligerantes destruyen y también matan personas o hieren a las personas. Y el derecho humanitario internacional tiene la finalidad de disminuir el sufrimiento de las personas, disminuir el sufrimiento. Es un derecho que tiene más de 100 años y es el derecho precursor del conjunto de los derechos humanos. Las primeras ramas, los derechos humanos tienen varias ramas y las primeras ramas de los derechos humanos tienen que ver con el derecho humanitario internacional. Vamos a ver cómo surgió. En el siglo XIX surgió, la verdad que tiene más de 100 años, 140 años. Entonces, protegen a las personas, disminuyen los medios de combate a través de los tratados internacionales, prohíben armas, prohibieron armas, tratados internacionales sucesivos. Desde hace 100 años atrás se empezaron a surgir en el escenario internacional para prohibir armas que generan destrucciones masivas o sufrimientos extraordinariamente fuertes a los seres humanos. Vamos a ver cómo. Entonces, protegen a las personas, disminuyen los medios de combate que los beligerantes pueden usar. Beligerantes son los estados o los grupos que accionan con el fenómeno de la guerra, y también protegen los bienes de las personas. Sus bienes, y disminuyen sus medios de combate. Ese es el trabajo que desarrolló este especial derecho que se llama Derecho Humanitario Internacional. Evolución. La parte de la evolución tiene que ver con las primeras normas internacionales que surgieron desde el siglo XIX, a fines del siglo XIX, que prohibieron armas que contenían veneno, armas que contenían veneno. En la Primera Guerra Mundial, 1914-1917, se utilizaron armas químicas, armas bacteriológicas, bacterias se enviaban como armas y destruían cursos de agua, generaban muertes en masa de poblaciones y soldados. Ambos bandos utilizaron bombas bacteriológicas, el grupo de los alemanes y el grupo de los ingleses y los franceses que se trenzaron en la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos también, contra Alemania, especialmente Alemania utilizó bombas químicas, es decir, gases sarín, gases que provocaban enfermedades, bombas que generaban enfermedades masivas con emisión de bacterias, la difteria, las enfermedades que generaban diarreas masivas a grupos de soldados o a poblaciones enteras. Esas espantosas armas se utilizaron en la Primera Guerra Mundial y luego los tratados internacionales la prohibieron, especialmente la prohibieron, y hasta hoy están prohibidas. Las guerras bacteriológicas, o sea, emitir o integrar bacterias en armas de guerra para destruir a la población o para destruir a los soldados de la parte contraria. Estas espantosas armas han sido utilizadas y mataron millones. Los gases hilarantes, gases químicos hilarantes. ¿Por qué hilarante? ¿Qué quiere decir hilaridad? Hilaridad quiere decir que causa risa. Pero ¿por qué causaba risa una bomba química, estos gases hilarantes? Porque atacaba el sistema neurológico y atacaba el sistema neurológico del diafragma y del rostro, y los soldados y las personas víctimas que recibían de estas bombas quedaban con un rictus. Rictus quiere decir gesto en latín, y un gesto que así
y morían con este gesto. Y daba la impresión que estaba riéndose, por eso le dicen gases hilarantes. Y estas espantosas armas se utilizaron en los primeros, en la Primera Guerra Mundial, masivamente, estos 4 años, se utilizaron masivamente. Este era el escenario de la Primera Guerra Mundial y mataron 20 millones de personas. Una locura de 20 millones, uno no se imagina. En el Chaco paraguayo murieron 30.000 paraguayos y en el escenario de la culta Europa murieron 20 millones. Este odio, esta destrucción recíproca, masiva. ¿Y quién es el que paga todo el plato roto o todos los platos rotos? Son la población. La población inocente. La población no tiene nada que ver con las ambiciones, ni con los deseos territoriales, ni con las ambiciones de los líderes. Imagínense, las ambiciones de los líderes, las ambiciones de los estados que quieren ganar territorio, es lo que se llama barbarie. Es la característica del ser humano. El ser humano es un bárbaro. Cuando se desatan estos fenómenos, ya nadie los ataja. Entonces, estoy hablando de la evolución del derecho humanitario internacional. ¿Cómo se utilizaron las primeras armas masivas de destrucción al servicio de la ciencia? La ciencia introduciendo bacterias, gases químicos, es decir, matando a la gente de diarrea masiva, de difteria, del tuberugüí, como se llama en guaraní. Es decir, estas armas generaron tanta destrucción y tantas muertes y tantos, aparte de las bombas, aparte de las lanzallamas también se tiraban, se lanzaban a través de tanques y de aparatos, se utilizaban lanzallamas, se utilizaban lenguas de fuego que quemaban a los soldados. Estas armas han sido todas prohibidas por el derecho internacional, por los tratados internacionales que aparecieron después de estas guerras espantosas. Y no debemos olvidar también que en la Segunda Guerra Mundial se utilizaron todo tipo de armas de destrucción masiva. Entre ellas, ¿qué cosas? ¿Se acuerdan ustedes que ocurrió en 1945? En agosto de 1945, Estados Unidos lanzó la bomba atómica que mató en menos de una hora, mató a 100.000 personas y murieron 200.000 personas después sobre la ciudad de Hiroshima y Nagasaki. Estas armas están recontra prohibidas, el uso de bombas atómicas, pero lo tienen todavía los estados, listos para usar en un momento de locura. Estas armas están totalmente prohibidas. ¿Quién desarrolló estas normas internacionales? El derecho humanitario internacional. El derecho humanitario internacional, gracias a la labor de trabajo conjunto motorizado por el Estado. Los estados se reunieron, firmaron convenios y tratados internacionales que prohíben expresamente bombas incendiarias que se utilizaron en la guerra de Vietnam, 1975, del 61 al 75, que incendiaron aldeas enteras. Estoy hablando de la evolución, de cómo en todo el siglo XX empezaron a surgir normativas internacionales que prohibieron expresamente y que quienes lo utilizan o lo van a utilizar, ¿les espera quién? Le espera la Corte Penal Internacional, con sede en La Haya. 18 jueces vamos a estudiar también dentro de esta unidad. Hay tratados internacionales que hizo posible el nacimiento por primera vez en la historia de la humanidad de un tribunal, alto tribunal internacional, que someten a los criminales de guerra a procesamiento y a condena. Entonces, muchos ya fueron condenados. Desde el 2004 empezó a funcionar la Corte Penal Internacional. En el siglo XXI empezó finalmente a funcionar una corte que juzga y condena a los criminales de guerra. Entonces, el derecho humanitario internacional creó
mecanismo de prohibición de armas químicas. Ahí está. Cuando en la década del 20 al 30, Tratados Internacionales, Convención de Ginebra, prohibió el uso de bombas bacteriológicas que generan enfermedades masivas, prohibió lanzallamas, prohibió el uso de las bombas atómicas. Esto hizo el derecho humanitario internacional a través de tratados internacionales. Entonces ahí se cumple. Limitan armas o medios de combate. Eso hizo. Uno de los propósitos del derecho humanitario internacional es limitar los medios de combate. Otro, al limitar los medios de combate, también protegen a los seres humanos envueltos o afectados por los conflictos armados. Y también protegen los bienes de las personas y de los estados. Los monumentos históricos riquísimos de la humanidad están protegidos por el derecho humanitario internacional. ¿Cómo funciona el derecho humanitario? A través de tratados internacionales. Entonces, desde el siglo XX empiezan a prohibirse bombas químicas, bombas bacteriológicas, bombas incendiarias, bombas que tienen venenos, que es químico también. Pero no prohíbe que se pueda disparar metralleta, aviación. No prohíbe eso porque no se puede prohibir tanto todo, porque si no va a desaparecer la guerra, y la guerra siempre existe. Lo que se prohíbe son las bombas, mejor dicho, las armas que generan sufrimientos desmedidos. ¿Y qué quiere decir sufrimientos desmedidos? Generan diarreas, generan problemas neurológicos, lanzan gases químicos de destrucción masiva. Esto, así como se crearon estas espantosas armas, así también el derecho fue en busca de la prohibición de estos medios de combate atroces. ¿Me están entendiendo, chicos, cómo funciona este asunto? Así como la ciencia al servicio del mal. La ciencia siempre ha actuado a favor del bien, de la calidad de la vida humana, de la evolución de la especie humana. Pero también se utilizó para la destrucción, para matar, para herir, para destruir infraestructuras, edificios. Entonces, monumentos históricos de la humanidad que han sido declarados por la UNESCO, que es un órgano de las Naciones Unidas que habla sobre la ciencia, la educación y la cultura, que declararon patrimonio de la humanidad, edificios, monumentos, espacios geológicos, espacios que tienen que ver con la protección de bosques. Es decir, todas estas cuestiones, el derecho internacional se ha ido a proteger del efecto devastador que generan los conflictos armados. Ahí se entiende el concepto de limitan los medios de combate. ¿Qué quiere decir? Limitar y prohibir armas de destrucción masiva, armas que generan sufrimientos desmedidos a los seres humanos, o armas que puedan destruir patrimonio cultural de la humanidad, monumentos históricos, ciudades, edificios históricos. Por ejemplo, en Roma están los edificios históricos de la época del Imperio Romano. Eso no se puede destruir. El que ose alguna vez algún comandante militar a través de aviación, lo que sea, destruir eso, le espera a la Corte Penal Internacional para un juzgamiento ejemplar. Está protegido por el derecho humanitario internacional. ¿Entiende cómo el asunto? ¿Cuál es el concepto y cuál es la evolución de este derecho? Estamos hablando de grandes, abuelo de pájaro, estamos dando la evolución de este derecho
muy especial. Dentro de las normativas internacionales ya entramos también en la Segunda Guerra Mundial, y al terminar la Segunda Guerra Mundial, que generó una destrucción 3 veces más grave de lo que hizo la Primera Guerra Mundial, ahí ya los estados victoriosos contra el eje Alemania, japonesa e italiana, o sea, el nazismo, el imperialismo japonés y el fascismo italiano, que se juntaron, 3 maldades se juntaron para querer tomar el mundo. Entonces, y el mundo reaccionó contra ellos. Entonces, fueron vencidos, fueron abatidos, y después de ese vencimiento nace, después de 5 años de una guerra terrorífica, de 5 años, 60 millones de personas murieron, más de 30 millones de heridos, una destrucción total, casi total, de todas las ciudades hermosas de Europa, que han sido todas reconstruidas otra vez. Es decir, después de este desastre que fue la Segunda Guerra Mundial, en 1949 nace la famosa Convención de Ginebra, que tiene 4 tratados, y ahí es donde se fortalece y llega a su punto máximo este derecho que se llama derecho humanitario internacional, que creó 4 tratados internacionales que genéricamente se llama Convención de Ginebra. Y esto lo discutieron los estados de Occidente, los estados vencedores después de la Segunda Guerra Mundial, y esta convención tuvo 4 tratados. Vamos a hablar de cada uno. Esta unidad habla de estos 4 tratados en forma específica. El primer convenio o tratado tiene que ver sobre heridos y enfermos de las Fuerzas Armadas en tierra, en campaña. ¿Cuál es el estatus de protección a los heridos, estatus jurídico de protección de los heridos y enfermos de las Fuerzas Armadas en campaña? Fuerzas Armadas en campaña quiere decir Fuerzas Armadas en tierra. El segundo convenio, vamos a estudiar, cada uno, tiene que ver sobre el segundo convenio sobre heridos, enfermos y náufragos de las Fuerzas Armadas en el mar. Uno es herido y enfermo de las Fuerzas Armadas en tierra, y otro es heridos y enfermos y náufragos de las Fuerzas Armadas en el mar. El tercer convenio tiene o trata sobre cómo se le debe tratar a los prisioneros de guerra, qué protecciones específicas tienen los prisioneros de guerra. Y el cuarto convenio, protección de las personas civiles en tiempo de guerra. Los primeros 3 convenios que se discutieron, se aprobaron, se firmaron y se ratificaron por 198 estados hasta ahora, casi total. Los primeros 3 convenios tienen que ver con heridos y enfermos y prisioneros. Divide todo eso. Y el cuarto convenio, protección a las poblaciones civiles que están afectadas por los conflictos armados. Entonces, esto, señores, es el cuadro de temas que vamos a desarrollar a continuación. Vamos a prepararnos mentalmente para ir entendiendo cada uno de estos asuntos. Y también aparecieron protocolos adicionales ya en la década del 70 sobre este convenio, es decir, tratados internacionales de carácter, digamos, accesorio, o que tienen que ver con la Convención de Ginebra de 1949. Protocolo quiere decir tratados internacionales accesorios que tienen que ver con algo principal, relativo a la protección de víctimas de conflictos armados internacionales y la protección de víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional. Es decir, guerras civiles internas también están protegidos por los protocolos adicionales que se firmaron 30 años después para proteger a la población civil de las guerras civiles
internas. Este es el cuadro de temas que vamos a tocar uno a uno. No es difícil, pero vamos a tratar de entender. Vamos a hablar del convenio 1, del tratado 1 de la Convención de Ginebra 1949. Acuérdense que la Convención de Ginebra 1949 es uno de los núcleos centrales del derecho humanitario internacional. Digamos, sería el alma. Hay varios tratados sueltos de prohibiciones de armas de destrucción masiva, prohibiciones de armas atómicas, prohibiciones de armas incendiarias, prohibiciones de armas químicas, prohibiciones de armas, gruesas prohibiciones, pero severas prohibiciones de armas bacteriológicas que se utilizaron y que se prohibieron hasta la Segunda Guerra Mundial. Desde la Segunda Guerra Mundial, es decir, 1949, empiezan hasta ese tiempo, entre 1920 a 1940, surgieron varios tratados internacionales de prohibición de estas armas que generan sufrimientos desmedidos o muertes realmente horrorosas para el ser humano. Se prohibieron todas. Luego aparece la Convención de Ginebra, ya al término de la Segunda Guerra Mundial, que firmó 4 tratados y 2 protocolos adicionales. El convenio 1 habla sobre la protección de los heridos y enfermos de los ejércitos en campaña, en tierra. Heridos y enfermos, protección. ¿Se acuerdan que uno de los objetivos del derecho humanitario internacional es la protección a las personas involucradas por los conflictos armados? Entonces el convenio 1 habla sobre la protección de heridos y enfermos de los ejércitos en tierra, en campaña. Y este convenio 1, no vamos a tratar uno a uno, vamos a compendiar nomás, asegura el respeto y la protección de los miembros de las Fuerzas Armadas que se hayan heridos o enfermos, del personal y de los transportes sanitarios. Heridos, asegura la protección y el respeto. ¿Qué quiere decir protección? Alimentos, medicinas, tratamientos médicos básicos de los componentes o integrantes de los beligerantes que caen a cargo de los ejércitos. Los ejércitos en combate, en confrontación de los combates, de las guerras, de las batallas, salen heridos y enfermos. Entonces, a los heridos y enfermos, cada bando debe cuidarlo, especialmente alimentarlo, darle medicinas, darle protección médica, protección de servicios de paramédicos, mantenerlo dentro de ambientes saludables e higiénicos básicos para que no se agraven sus heridas o los enfermos, porque también se enferman de alguna epidemia, también se enferman cuando se producen guerras. Entonces, tanto del primero o del segundo bando, cada uno debe cuidar a sus heridos y sus enfermos, dándole protección y respeto. Así dice la Convención 1. Y si caen prisioneros, con más razón. No porque sea prisionero hay que dejarle a su suerte. El que no le cuida a un herido, a un enfermo, ¿qué le espera ahora? ¿Qué le espera desde el 2004? La Corte Penal Internacional, con penas altísimas. Es crimen de guerra hoy actualmente en el siglo XXI esto. Entonces es sencillo, protección y respeto. Y protección quiere decir alimentos, medicina, tratamientos médicos básicos, servicio de doctores, servicio de paramédicos, enfermeros, que se le debe proveer a los componentes o integrantes beligerantes que están dentro de un ejército o que caen en carácter de prisioneros. No solamente el que cae prisionero, también el que está adentro. Este es el convenio 1. Protección de los heridos y enfermos de los ejércitos en campaña, en tierra. El otro es igualito, pero heridos y enfermos en el mar y náufragos.
hay muchísimos buques de guerra que están flotando en los océanos y en los mares del mundo. ¿Qué clase de barcos? Muchos tipos de barcos. Cruceros, destructores, portaaviones, aquellos que se sumergen, submarinos, lanchas, lanchas de desembarco. Todas estas personas que fueron heridas en combates navales, los que ya murieron. Pero los heridos y enfermos de los combates navales tienen el mismo tratamiento, es decir, tratamiento análogo al convenio 1. También se le debe medicina, tratamientos médicos básicos, e integrantes que caen a cargo de la Marina de Guerra, de cada bando. Puede ser que caigan prisioneros y hay que cuidarlos, son heridos y enfermos, o están ahí en su ejército, también se lo debe cuidar, igualito como el herido o enfermo capturado. Dos hipótesis hay aquí, uno que es herido y enfermo capturado y hay heridos y enfermos del bando que le corresponde. A estos dos bandos se le debe tratar y se le debe proteger y se le debe respeto y se le debe alimentar y se le debe curar y se le debe curar sus heridas, se le debe curar sus enfermedades. ¿Quién le tiene que curar? A través de médicos, de paramédicos, a través de medicamentos, alimentos básicos. Eso establece, fíjense cómo funciona el mecanismo de protección a las personas afectadas por los conflictos bélicos. Este es el convenio 2. El convenio 2 es esto: herido y enfermo de los enfermos, herido y enfermo en el mar y náufrago. Náufrago quiere decir una persona que perdió su barco, se rompió, se hundió y quedaron todos flotando ahí por los tambores, por las tablas, con su, ¿cómo se llama? Chalecos flotantes, chalecos salvavidas que le llaman. Son iguales los dos convenios, pero uno es en tierra y otros son heridos y enfermos de los ejércitos de la Marina de Guerra. Vamos al convenio 3. Protección y respeto. Y protección quiere decir todas estas cosas. Es una obligación de los estados, de sus propios soldados o del soldado marinero que cayó prisionero o lo que están con sus fuerzas a cual responde. No solamente hay que cuidarle a los heridos y enfermos de la fuerza al cual responde, sino también cuando caen prisioneros. Convenio 3, exclusivamente prisionero de guerra. Aquí entra un tema muy delicado. Cualquier miembro de las Fuerzas Armadas capturado por la parte adversaria será prisionero de guerra. Al ser capturado ya no es un beligerante, es un prisionero de guerra. Y el prisionero de guerra tiene un estatus jurídico muy fuerte, un estatus jurídico especial. Ya no es beligerante. El prisionero es una persona, una persona capturada en los combates, automáticamente se convierte en un hombre indefenso. En tiempos en otras épocas, ¿qué se hacía a los prisioneros? Se les fusilaba, así nomás. ¿Qué se hacía a los prisioneros? Se le torturaba para quitar la información. Se le torturaba, se le fusilaba. Si estaba herido, moría en un atroz sufrimiento. Moría en una situación de muy fuerte sufrimiento humano. Así se le trataba a los prisioneros durante siglos.
hasta que viene este derecho humanitario internacional en el siglo XX, o en el siglo XIX, a fines del siglo XIX, empiezan a cambiar los conceptos de los derechos que deben gozar o que deben ser tenidos en cuenta, no sé si es gozar eso, de ser tenidos en cuenta, de protegerle su vida, curarle sus heridas, evitar que se le fusilen, evitar que se le torture. Y este derecho, este convenio 3, habla sobre eso, trata sobre eso, establece minuciosamente cómo debe ser tratado, protegido y cuidado un prisionero de guerra y evitado que se le haga cosas que le agrave su suerte o su situación de prisionero de guerra. No deberán ser torturados ni física ni psicológicamente. No está prohibidísimo fusilamiento. Está prohibidísimo someterle a hambre, no a la toma de rehenes, no a los tratos degradantes o humillantes, no de mantenerlos como esclavos. En la guerra del Chaco, los prisioneros bolivianos y paraguayos, recíprocamente, fueron a trabajar como esclavos en Bolivia y vinieron a trabajar como esclavos en Paraguay, en distintos pueblos del Paraguay. Le llevaban, algunos oficiales llevaban esclavos a su casa para esclavizarlo y vivir en medio del odio, porque la guerra lo que produce de forma automática es el odio irracional. No hacerlo trabajar como esclavos, no hacerlo trabajar, obligarle a hacer trabajos forzados. Trabajos forzados quiere decir trabajo de esclavo. No al fusilamiento, prohibidísimo, tortura, prohibidísimo fusilamiento, tortura. ¿Quién prohíbe eso? Un tratado internacional. Esta es la protección a los prisioneros de guerra. Deben ser alimentados y cuidados con dignidad. Obviamente no darle de comer, no sé, té con leche con media luna, no. Pero darle comidas básicas. No se le puede someter a régimen de hambre, de privaciones de libertad. No a los regímenes de campos de concentración donde se cometen todo tipo de abusos humillantes, como lo tenían los alemanes, a los prisioneros de guerra soviéticos, a los judíos, a los homosexuales, a los testigos de Jehová. Testigos de Jehová, judíos y homosexuales, gitanos, no eran prisioneros de guerra, eran personas civiles que no tenían nada que ver con la guerra, pero les mantenían en situación de encierro en campos de concentración repartidos en toda Europa, de la Europa dominada por los nazis. Ustedes saben cuántos campos de concentración tuvo Alemania, mantuvo durante todo ese tiempo de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial. 4.000, escuchen bien, 4.000 campos de concentración. Y esos campos de concentración era hacerlo trabajar como esclavo, mantenerlo en situación absoluta de indignidad, hambrearlo, esclavo, hambreado, y morían uno tras otro por enfermedades, y otros por fusilamiento, y otros por cremas, hornos crematorios. Muchas cosas ocurrieron, tantas desgracias así, que uno no puede ni contar. Pero hasta la historia, no se debe repetir nunca más estos hechos, estas humillaciones sistemáticas
que un régimen odioso, un régimen irracional, un régimen racista, un régimen supremacista, que creían que porque era rubio podían mantenerle a todo el mundo en estado de esclavitud, una locura colectiva. Entonces, esto hizo que aparecieran en 1949 tratados internacionales que prohíben expresamente estos tipos de tratamiento a los prisioneros. Y dentro de los prisioneros de guerra habían hombres sanos y hombres enfermos y heridos. Ahí sí que morían más rápido. Entonces, esto se creó para evitar que se repitan hechos y circunstancias tan tristes para la humanidad. Nunca debemos de olvidar estos hechos que acontecieron en 1940, durante toda esta época de la Segunda Guerra Mundial. Entonces viene el derecho y dice, señores, basta con esto. Basta de campo de concentración. Basta de fusilarle a los heridos, a los prisioneros. Basta de torturarle a los prisioneros. Basta de hambrearle a los prisioneros. Basta de mantenerlos de esclavos y de hacerlos hacer trabajos forzados, tratos degradantes, inhumanos o humillantes. Esas son violaciones graves a los derechos humanos. Y el derecho humanitario internacional va en la generación de normas internacionales firmado por todos los estados del mundo para evitar que se repitan estas cosas. Aún así, siguen ocurriendo. Los comandantes militares de las fuerzas beligerantes en cualquier guerra pierden la perspectiva de sus poderes y entran en el campo del abuso sistemático, y como tienen el poder y la fuerza, creen que son semidioses o semidiablos y empiezan a matar, torturar, esclavizar, hambrear a los prisioneros de guerra. Hasta hoy ocurre. Y a raíz de esto, los criminales de guerra han sido juzgados y condenados desde el 2004 para adelante con el Tribunal Penal Internacional. Antes tuvimos la experiencia de otros tribunales internacionales para juzgar a los criminales de guerra. Nuremberg, al terminar la Segunda Guerra Mundial, Nuremberg, Tribunal de Nuremberg, Tribunal de Tokio, también la Segunda Guerra Mundial, Tribunal de Kosovo, 1994, y Tribunal de Ruanda, 1994, que la comunidad jurídica internacional crearon estos tribunales especiales para juzgar a los criminales de guerra, hasta que aparece un tratado internacional específico para crear, y vamos a hablar después sobre esto, sobre la Corte Penal Internacional. Convenio cuarto, el tratado número 4 tiene que ver de la Convención de Ginebra 1949, que son 4 tratados, protección de la población civil. La población civil no tiene nada que ver con las guerras. La población civil se convierte en verdaderas víctimas inocentes de las guerras que se desatan, tanto internacionales o guerras civiles nacionales. Entonces, en este convenio cuarto habla claramente que no habrá discriminación por raza, religión, nacionalidad u opiniones políticas. Se debe aliviar el sufrimiento causado por la guerra de la población civil. Se prohíben, en contra de la población civil, se prohíben los estados que están beligerantes. Estados beligerantes son los estados en combate. Prohíben castigos corporales a la población civil, torturas, mutilaciones, experimentos médicos. Prohíbe el pillaje o la represalia que hacen los soldados. Pillaje cuando entran la fuerza victoriosa y entran casa por casa y rompen todo y llevan todo lo de valor. Esto está prohibido, es crimen de guerra. Y los crímenes de guerra son imprescriptibles. Los crímenes de guerra son imprescriptibles porque violan gravemente los derechos humanos. Se prohíbe destruir propiedades,
lo primero que hacen es destruir propiedades. Se prohíben armas químicas, prohíben deportaciones masivas o campos de concentración en contra de la población civil. Se dan cuenta cómo es un conjunto de normas el convenio 4. Deportaciones, generación de campo de concentración, prohíbe tortura, fusilamiento, prohíbe hambreamiento, prohíbe destruir cursos de agua. Y el convenio 4 de la Convención de Ginebra de 1949 tiende a evitar y aliviar sufrimientos causados por la guerra. Porque la población civil no tiene nada que ver con los conflictos entre estados. Es muy interesante este cuarto convenio, señores. Cada convenio es importante. Protección civil, convenio 3, prisionero de guerra, convenio 2, heridos y enfermos del mar, y convenio 1, heridos y enfermos en tierra. ¿Qué es lo que hace estos convenios? Especifica cada ámbito y desarrolla cada ámbito, cada derecho en cada ámbito. Lo importante que es el derecho, señores. Esto nos recarga las baterías para quienes estudiamos derecho y para ustedes que están estudiando derecho. La importancia que tiene el derecho de generar estas normas para que puedan prohibirse, evitarse y que no se repitan sufrimientos desmedidos contra las personas víctimas de los conflictos armados, en este caso concreto. Vienen los protocolos, conflicto armado sin carácter internacional de 1977. Prohibición sobre atentados contra la vida y la integridad corporal, toma de rehenes y ejecuciones sin juicio previo. Fusilamiento. Conflictos armados sin carácter internacional. ¿Qué quiere decir sin carácter internacional? Exclusivamente para guerras civiles. Se creó un protocolo especial, un sistema de protección para los casos de guerras civiles, no la guerra internacional, guerras civiles, sin carácter internacional. Eso quiere decir que no hay fuerzas armadas de Estado contra Estado, sino fuerzas beligerantes dentro de los estados, bandos políticos. Los heridos deben ser recogidos y cuidados. Cuando hay guerra civil se prohíbe atentados contra la vida. ¿Eso qué quiere decir? Fusilamiento, asesinatos. Atentados contra la integridad corporal. ¿Eso qué quiere decir? Cuando dice atentado contra la integridad corporal, quiere decir prohibiciones de tortura, tratos crueles, inhumanos, humillantes y degradantes. Eso quiere decir contra la integridad corporal. Si viven todavía estas personas que son víctimas de la guerra civil. Y el otro ya le mataron contra la vida. Está prohibido matar, fusilar, asesinar. Contra la integridad corporal, cuando hay guerras civiles, se prohíbe tortura, se prohíbe tratos inhumanos, degradantes y humillantes. Eso quiere decir tortura. Es importante internalizar estos conceptos. Cuando se habla de tortura, es tratos inhumanos, degradantes o humillantes. Está prohibido la toma de rehenes. Está prohibido ejecuciones sin juicio previo. Sin juicio, fusilamiento. Y los heridos deben ser recogidos y cuidados en una guerra civil, una guerra no internacional. Aparece la cláusula Martens dentro de este convenio, de este protocolo. En los casos no previstos por el derecho vigente, la persona humana queda bajo la salvaguardia de los principios de humanidad y la exigencia de la conciencia pública. Esa es la cláusula Martens. No está previsto los tipos penales, entonces, si no está previsto toma de rehenes, fusilamiento, hay otras cosas como, por ejemplo,
se da mucho en los crímenes de guerra, otras cosas que no están previstas en los tratados. Entonces, ahí debe ser salvaguardada una persona bajo los principios de humanidad y de conciencia pública, de exigencia de la conciencia pública. Represión de infracciones. La Convención de Ginebra estableció un sistema de represión, un sistema de juzgamiento. Represión quiere decir juzgamiento y condena a los criminales de guerra. 1949, no había tribunal internacional, tribunal penal internacional. Ya había el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya, pero ese es el conflicto entre Estados. Este es cuestiones penales. Entonces, ¿qué estableció la Convención de Ginebra sobre la represión de las infracciones de todos los convenios? Dijo que cada Estado debe juzgar en sus tribunales nacionales conforme su Código Penal. Procuró, nunca se le juzgó a los criminales de guerra, nunca. ¿Por qué? Porque los intereses son tan grandes en cada país que jamás un Estado va a juzgar como el criminal de guerra a su connacional. Entonces, ¿qué hacían los criminales de guerra? Terminaba el conflicto, terminaba la guerra civil, terminaba la guerra internacional. Durante siglos, terminaba la guerra, era todo problema de la guerra y iban y morían de viejo cuidando su huerta o alimentando a sus gatos y a sus perritos, estos criminales de guerra, comandantes irresponsables y responsables de estos hechos tan graves que estamos hablando. ¿Qué hechos? Fusilamientos. ¿Qué hechos? Toma de rehenes. ¿Qué hechos? Dejar que mueran heridos y enfermos. ¿Qué hechos? Tortura, fusilamiento, tortura, asesinato. ¿Quién es responsable de todos estos hechos? Los comandantes, los militares, los oficiales. ¿Terminar la guerra? La guerra, vamos todos ahí, cada uno otra vez en su pueblo, en su ciudad, donde vive, morían de viejo. ¿Y qué dijo la Convención de Ginebra? Que cada uno le procese y le condene a sus criminales de guerra en sus países conforme su Código Penal. ¿Se cumplió esto? Jamás, nunca. Nunca. Nadie procesó por crimen de guerra a sus comandantes, a sus expresidentes, a sus que se salvaban de la guerra, morían de viejo tranquilamente en sus casas, recordando sus historias de guerra. Esta es la impotencia del sistema jurídico internacional de la época. Hasta que en 1990 para adelante se produce una gran presión internacional por parte de los estudiosos, los expertos en derecho internacional y por parte de los estados, y empieza la discusión de crear un tribunal penal internacional. Y eso vamos a estudiar ahora ya enseguida. Antes de estudiar la creación de un tribunal penal internacional a fines del siglo XX, es decir, hace 30 años atrás, vamos a estudiar del motor del derecho humanitario internacional, del gestor del derecho humanitario internacional, del que movió, del que trabajó. No dije nada todavía. ¿Quién fue el que creó, el que movió, el mentor, el que dinamizó, creó y dinamizó el derecho humanitario internacional? Una noble institución privada internacional que se llama Cruz Roja Internacional. Este es el ente internacional privado, no es estatal, no es gubernamental, es privado, imagínense. Este es el alma del derecho humanitario internacional, porque el derecho humanitario internacional que protege vidas,
integridad física, a la población civil de los excesos de la guerra, protege propiedades, bienes de la gente y además limita las armas. Se llama derecho humanitario internacional. ¿Quién creó, en qué núcleo se creó este derecho humanitario internacional? Y en el seno de una noble entidad mundial, se llama Comité Internacional de la Cruz Roja. ¿Quién fue su fundador? Un empresario y también escritor, Henry Dunant, empresario suizo, periodista. En 1859 escribió un libro un recuerdo, está mal escrito ahí, un recuerdo de Solferino, así se llama, un librito que escribió en 1859, a mitad del siglo XIX. ¿Qué vio? Un recuerdo de Solferino en su librito, y ahí él cuenta su historia de que al terminar la batalla de Solferino, bandos de italianos y franceses al norte de Italia, Solferino es una localidad al norte de Italia, acababa de terminar una feroz batalla y en el campo de batalla él vio 38.000 heridos, 38.000 heridos como consecuencia de esa famosa batalla de bandos contra bandos, de Estado contra Estado. Y estos 38.000 heridos estaban muriéndose, agonizando, sin cuidado, sin protección. Nadie le auxiliaba. Porque fue una guerra total, una batalla total. Algunos que otros eran auxiliados y otros murieron agonizando y murieron víctimas de las heridas que podían salvarse. Pero esto despertó en él un fenómeno así de conciencia muy fuerte y escribió un libro y se editó en Europa. Ese es el nacimiento de la Cruz Roja Internacional. Tiene su origen en Suiza y el creador fue Henry Dunant y es el padre, mentor del derecho humanitario internacional. A partir de ahí empieza una actividad de ayuda humanitaria en todas las batallas y en todas las guerras de la historia del siglo XIX y XX. Que no tiene la Cruz Roja no es partidario de ningún bando, entra con su bandera, con su bandera blanca y una cruz roja que es el símbolo de la bandera de Suiza. Por eso Suiza es el rostro, es la cara, es la imagen de la neutralidad. Suiza es un estado neutral desde 1815 y para siempre. Nunca ha tenido batallas ni guerra con nadie. Y dentro de ese ambiente de neutralidad absoluta nació un hombre de elevadas cualidades humanas que escribió un libro, un recuerdo de Solferino, que trata de su experiencia así fuerte, traumatizante, de heridos y enfermos que estaban muriéndose sin atención médica, sin auxilio, sin cuidado, de nada menos 38.000 prisioneros, 38.000 heridos de guerra que estaban en el campo de Solferino. Hasta que después de la publicación del libro en 1859, el 24 de junio de 1863, 4 años después, ya se crea la Cruz Roja Internacional, que se expandió en el mundo. Cada país del mundo tiene
una organización que depende de la central que está en Suiza. En Paraguay hay en Ciudad del Este, en toda la ciudad del Paraguay hay Cruz Roja. Hay hospitales de Cruz Roja. Esta es la historia de esta noble entidad internacional privada mundial que está esparcida por todo el mundo para aliviar el sufrimiento de las personas que son víctimas de los conflictos armados, y también extendió su funcionamiento para auxiliarle a las personas cuando hay desastres ecológicos o algún hecho que genera muchos heridos y muertos. Entra la Cruz Roja a servir y a disminuir el sufrimiento de las personas víctimas de acontecimientos climáticos, desastres naturales, terremotos que ocurren en cualquier parte del mundo. La Cruz Roja entra a aliviar y auxiliar realmente a las personas que están en grado de sufrimiento por estos eventos, por estos acontecimientos. La Cruz Roja es el alma del derecho humanitario internacional. ¿Cuáles son los principios de la Cruz Roja? Humanidad. Principio de humanidad. Ayudar a los seres humanos que sufren. Imparcialidad. No forma parte de ningún bando. Imparcial quiere decir no es parcial. No es parcial. Neutralidad. No interviene. Su imparcialidad va más allá. No interviene en ningún conflicto. Independencia. Cruz Roja es absolutamente independiente. Funciona por una fundación, funciona de ayudas de todo el mundo. Cada año hay una actividad que se llama la banderita, donde la gente le da su generoso aporte para que funcione en Paraguay y en todo el mundo estas actividades de ayuda para las personas que sufren. Voluntariado. Ahí no hay salario. No hay salario. Unidad y universalidad. Fíjense, 6 principios. Unidos, y esa unidad para todo el mundo es la universalidad. Entonces, ¿cuáles son sus principios? Humanidad, imparcialidad, neutralidad, independencia, voluntariado, unidad y universalidad. Vamos al último tema, al ítem 29, unidad 8, y vamos a hablar de la Corte Penal Internacional. Es breve. Vamos a hablar de la estructura y qué función tiene. ¿Qué es la Corte Penal Internacional? ¿Se acuerdan que los criminales de guerra vivían el resto de su vida tranquilamente en su pueblo, en su ciudad, sin que nadie le moleste un pelo? Hubieron casos de criminales de guerra que han sido procesados, como el Tribunal Internacional de Nuremberg. Al terminar la Segunda Guerra Mundial, los aliados vencedores crearon un Tribunal Penal Militar Internacional para juzgar a 22 jerarcas nazis. 22 jerarcas nazis. O sea, los más grandes responsables de la Segunda Guerra Mundial, criminales de guerra, fueron procesados todos. Algunos fueron fusilados, cuando eso, hubo fusilamiento todavía como parte de la condena. Algunos fueron condenados a largas años, a pena de tiempo completo de su vida, como uno que murió en la cárcel de Spandau en el 1980, 90, el último criminal de guerra que sobrevivió, pena de máxima, pena perpetua. 22 nomás fueron procesados. Miles de criminales de guerra tuvo Alemania. Miles. Pero solo fueron juzgados 22 a los más responsables, digamos. Entonces, se creó el tribunal también similar al tribunal de Nuremberg, tribunal creado por los aliados
vencedores, Estados Unidos, Unión Soviética, Francia, Inglaterra, fueron los jueces que integraron el Tribunal Internacional de Nuremberg. Nuremberg es una ciudad alemana y ahí funcionó el procesamiento y juzgamiento a los criminales de guerra. Por eso le llaman Tribunal Penal Internacional Militar de Nuremberg, en la ciudad de Nuremberg, Alemania. Y un tribunal análogo, casi igual, es lo que se desarrolló en el Tribunal Penal Internacional de Tokio. Ahí se le juzgó y se le condenó a varios criminales de guerra japoneses. Bueno, así se crearon estos tribunales especiales, pero los tribunales especiales son un problema. Violan un poco el principio de nullum crimen, nullum pena sine lege. Es decir, no hay pena, no hay crimen, sino hay una ley previa. Y los tribunales especiales militares no había ley previa para juzgarles, pero debido a la magnitud de la gravedad que ocasionaron estos criminales de guerra, se quebró un poco ese principio y se les condenó a un montón. No mucho, unos cuantos. Otros corrieron, otros se desaparecieron. Entonces, esto fue en 1946 al 48, el Tribunal Penal Internacional de Nuremberg y el de Tokio. Así entonces, como les dije, siguieron ocurriendo graves guerras con consecuencias muy desastrosas para la humanidad, y los criminales de guerra tranquilamente teníamos la Convención de Ginebra en 1949, que establecieron figuras de prohibiciones expresas y tiene que ver con los criminales de guerra. Entonces, la Convención de Ginebra estableció 4 tratados y 2 protocolos adicionales que hemos estudiado recién. Pero no había un tribunal que pudiese juzgar y condenar a los excesos cometidos por los criminales de guerra. Entonces, al fin del siglo XX, 1990 para adelante, ya les adelanté hace rato, la comunidad jurídica internacional, los estados más interesados para que se crease una corte, un tribunal penal internacional, gestaron la idea de llevar adelante un tratado internacional para la creación de la Corte Penal Internacional. Así fue que a fin del siglo XX, en 1998, se reúnen en Roma varios estados del mundo y se discute la posibilidad de crear una Corte Penal Internacional que le juzgue y le condene a los criminales de guerra. Así nació la Corte Penal Internacional. Un gran triunfo de la comunidad jurídica internacional ya cuando estaba terminando el siglo XX. Así se creó mediante el Tratado de Roma, porque fue en Roma varios meses de discusiones y de creación, de redacción final del tratado, y a este tratado internacional que crea la Corte Penal Internacional se llama Tratado de Roma. Y es un tribunal internacional permanente compuesta por 18 jueces y entró en vigencia recién en el 2002 cuando ratificaron 60 estados. ¿Cómo está su sede? Está en el Palacio de la Paz, en La Haya, Holanda, donde en la misma sede donde funciona la Corte Internacional de Justicia de La Haya, que ya hemos estudiado, que es un órgano de las Naciones Unidas. La Corte Penal Internacional está y funciona en el mismo edificio. Está compuesta por 18, esta Corte está compuesta por 18 jueces, entre los mejores jueces del mundo, los mejores juristas del mundo, mejor dicho. Funciona entonces desde el 2004 con 183 estados signatarios y estados firmantes, ratificantes, 123. Una cosa es signatario, firmaron el tratado, pero no ratificaron. Hasta hoy, de los 198 estados, 123 estados han ratificado, es decir, ya se ajustan
y están al alcance de su jurisdicción. En cualquier país de los 123 estados que ocurren crímenes de guerra, pueden ser procesados ante la Corte Penal Internacional. Contenido estructural de la CPI, de la Corte Penal Internacional. El Tratado de Roma generó cuatro partes tiene el Tratado de Roma. Tiene una ley orgánica judicial que establece cómo va a funcionar la presidencia, cómo va a funcionar la sala, cómo va a funcionar la fiscalía. Es decir, una ley orgánica judicial de la Corte Penal Internacional. Tiene un código penal que establece más de 80 figuras típicas penales. Tiene un código procesal penal que establece cómo va a ser el procedimiento y tiene una ley de extradición. Los 123 estados ratificantes ya no hay necesidad de firmar tratados de extradición recíproca o bilateral. En el momento que se ratifican, ya se puede intercambiar criminales de guerra. ¿Se dan cuenta cómo la importancia que tiene este tratado que creó la Corte Penal Internacional? Tiene un código penal, tiene un código procesal penal, tiene un código de organización judicial y tiene una ley de extradición internacional. Así funciona. Tiene 18 jueces, tiene un equipo de fiscales y fiscal jefe, que tiene un equipo de fiscales que trabaja con el fiscal jefe, que acusa, denuncia y acusa y lleva a procedimiento. ¿Y quién lo juzga? Lo juzgan los 18 jueces. ¿Dónde funciona? Funciona en el Palacio de la Paz de La Haya, Holanda. ¿Para qué funciona esta corte? ¿Cuál es su finalidad? La de juzgar, procesar y condenar, si son culpables, a los criminales de guerra. Todos los que violaron, por ejemplo, estas violaciones, la soldadesca que entra en las ciudades o entra en la zona victoriosa, donde quedan vencidos soldados enemigos, que hace la soldadesca, generalmente entran y violan a casi todas las mujeres. Es grave ese asunto. Es crimen de guerra internacional. Fusilamiento, tortura, toma de rehenes, destrucción de agua, destrucción de fuentes de agua potable, destrucción de edificios, todo está previsto en el Código Penal de la Corte Penal Internacional. ¿Cómo deben trabajar los jueces y los fiscales? Está en el Código de Organización Judicial, la Ley Orgánica Judicial. ¿Cómo tiene que funcionar el proceso de denuncia, inicio de proceso, los procesos orales, públicos, escritos, en el Código de Procedimientos Penales, es decir, Código Procesal Penal. Y para facilitar el intercambio de prisioneros, el intercambio de procesados por crimen de guerra, está la ley de extradición. Entonces, ¿qué es la Corte Penal Internacional? Es la primera Corte Penal permanente de la historia. Ha habido cortes penales de Nuremberg, Tokio, Ruanda y Kosovo. En el siglo XX hubo 4 tribunales penales internacionales especiales, pero terminaban su trabajo y desaparecían. No. Desde el 2004, gracias al Tratado de Roma 1998, funciona una Corte Penal permanente que investiga y lleva a la justicia internacional a los individuos responsables de cometer violaciones graves contra los derechos humanos y contra el derecho humanitario internacional. Todas estas figuras que hemos estudiado de la Convención 1, Convención 2, Convención 3, Convención 4 y los protocolos adicionales de la Convención de Ginebra de 1949
están insertas en el Código Penal de la Corte Penal Internacional. Todas estas figuras que se crearon con el derecho humanitario internacional en la década del 50, 40, 50, con las convenciones de Ginebra, que ya hemos estudiado, todos se integraron en las figuras típicas penales de la Corte Penal Internacional, de su Código Penal. ¿Quién creó esto? El Tratado de Roma. ¿Quién creó este? El Tratado de Roma en 1998. ¿Cuándo funcionó? En 2004. ¿Está funcionando hasta hoy? Funciona normalmente. Hasta hoy hay más de 1000 criminales de guerra ya procesados y condenados. Ya tiene su fruto. ¿Tiene un código penal, Tratado de Roma? Sí lo tiene. ¿Tiene un código procesal penal? Sí lo tiene. ¿Tiene un código de organización judicial? Sí lo tiene. ¿Tiene un tratado de extradición? Sí lo tiene. Funciona muy bien. Pero es un tribunal de carácter supletorio, subsidiario. ¿Qué quiere decir eso? El Tratado de Roma dice claramente, es un tratado supletorio. ¿Qué quiere decir eso? Los criminales de guerra primero deben ser juzgados en sus países. Primero deben ser juzgados en sus países. Si en su país no quiere juzgarlo, o no puede, entre comillas, o no quiere, entre comillas, porque le está protegiendo, entonces ahí entra en funcionamiento la Corte Penal Internacional. Primero debe ser juzgado, condenado al criminal de guerra en su país. Y si no puede, debe ser juzgado en La Haya. Ahí hay tribunal, ahí hay cárcel y ahí se queda en la cárcel. Muy interesante la experiencia, por eso se dice que es una importante experiencia y una importante victoria de la comunidad jurídica internacional, de la creación de una Corte Penal Internacional. Como les dije, antes los criminales de guerra morían tranquilamente en sus casas, ahí en su chacra, en su estancia. Nadie le molestaba un pelo. Ha cambiado la historia del sistema de punición a estos criminales de guerra. ¿Y qué contiene? ¿Contra qué? ¿Cuáles son los crímenes por los cuales la Corte Penal Internacional trabaja? ¿Contra qué crímenes? Crímenes graves de violación de derechos humanos y crímenes graves del derecho humanitario internacional. Se creó para destruir para siempre la impunidad de los criminales de guerra. Esa es la finalidad principal del Tratado de Roma y de la Corte Penal Internacional. De evitar para siempre la impunidad de los crímenes más graves contra el ser humano. Crímenes graves que violan los derechos humanos y que violan el derecho humanitario internacional. Muchas gracias.